Murallas de Sevilla, 21. Postigo del Aceite. Antonio Sánchez Fernández. Colócate en un lugar donde puedas ver bien el postigo. Vete desplazando a lo largo del comentario entre la cara interior y la exterior del mismo. Puntos rojo y violeta. Estamos ante una de las pocas puertas y postigos que se han conservado, junto con la puerta de la Macarena y el postigo del Alcázar. El postigo se libró de la demolición al estar habitado en su zona superior, propiedad del duque de Medinaceli desde el siglo XVI. Según alguna nota reciente de prensa, se pretende convertir en un museo. En el plano de Tabales del 2000, que aparece en pantalla, podemos ver que el postigo, señalado con un círculo rojo, en época islámica comunicaba el arenal y el puerto, abajo en el plano las atarazanas no existían todavía, con el interior del Alcázar, no de la ciudad. Esto es difícil de imaginar en la actualidad. Tratemos de explicarlo, aunque lo veremos con más detalle en el vídeo correspondiente al Alcázar. Las líneas negras corresponden a lienzos de muralla visibles o excavados. El patio del Alcázar se ha dividido en recintos numerados en números romanos. Para que te sitúes, en azul hemos contorneado el Alcázar actual visitable. Señalo con una flecha roja la entrada actual por la Puerta del León. No incluyo el patio de banderas, más arriba, por no estar considerado zona del Alcázar incluida en la visita. La zona principal del Alcázar en época almohade era mucho más grande, como puede verse en la figura. Incluía en la zona de abajo y derecha la parte intramuros de alrededor de la Puerta Jerez, recinto 5, y los recintos estudiados en vídeos anteriores de las primitivas atarazanas almohades que llegaban casi al río y enlazaban con la coracha de la Torre del Oro, recinto 11. La puerta de entrada era el Arquillo de la Plata y, por lo tanto, los edificios alrededor de la actual calle Miguel de Mañara estaban dentro del Alcázar. También pertenecía al Alcázar el patio de banderas y las viviendas aledañas. Pero también existían una serie de recintos, del 6 al 10 en amarillo, de carácter defensivo y de protección, que envolvían la mezquita Aljama, de manera que el pueblo solo podía entrar en ella por el actual patio de los Naranjos, mientras que el resto de las puertas de las mezquitas quedaban dentro de los recintos del Alcázar. Dedicaremos al final de este trabajo un vídeo específico dedicado a los distintos recintos del Alcázar y los lienzos conservados. No obstante, a título de ejemplo, el lienzo de la Plaza del Cabildo, que pertenecería a uno de estos recintos. Queda claro que en época almohade el postigo del aceite era uno de los accesos del Alcázar. No hay que olvidar que al fin y al cabo los almohades eran tribus del norte de África que invadieron la península y estaban expuestos a revueltas incluso desde la propia ciudad. Nombres. Ha tenido varios nombres a lo largo de su historia. Bab al-Katay o Puerta de las Naves en época almohade por su proximidad al puerto. En el repartimento aparece como Puerta de la Alfóndiga del Aceite por los depósitos de aceite situados en sus proximidades, calle Tomás de Ibarra o del Aceite. En 1255 aparece el nombre de Puerta de la Aceituna. En 1402 ya aparece Puerta o Postigo del Aceite, nombre con el que se conoce en la actualidad. Durante la Edad Moderna se le conoció también como Postigo de las Atarazanas por su proximidad a las mismas. Historia, arte y arquitectura. Puerta almohade. Construida en 1107 en tiempos de Ben Yusuf,
Y para ver la posible forma, observemos un plano de 1999 después de las excavaciones arqueológicas realizadas en las Atarazanas. Dentro de las Atarazanas se encontraron restos de lo que sería una barbacana, pero con entrada que no coincide a eje con el postigo del aceite. Por ello, algunos postulan que en época almohade sería una puerta de entrada directa, pero la barbacana tendría una entrada en recodo, tal como se ha reconstruido en la vista Google. Primitiva puerta cristiana. Con la construcción en el siglo XIII de las Atarazanas, la entrada en recodo desaparecería y parte quedaría englobada en las mismas. El postigo medieval quedaría como de acceso directo entre dos torres, similar a otras puertas que hemos visto, como puede verse en la recreación de Arturo Redondo de la Sevilla del siglo XVI. Desde el momento de la edificación de las Atarazanas hasta la actualidad, la torre derecha quedaría englobada en el muro de las mismas, sin adornos, excepto una doble verdugada de ladrillo que aún puede verse aunque encalada, una de ellas a la altura del pavimento de la terraza y la otra al nivel de las almenas. Las torres eran y son de tapial, macizas, y presentan unas cámaras a la altura del camino de ronda que estarían enlazadas entre sí. Se utilizó desde antiguo como vivienda. Sufrió distintas reformas en 1903 y 1920, cuando se reparó completamente la cerca amurallada. Progresivamente fue deteriorándose hasta llegar a un estado ruinoso. Entre 1571 y 1573, Benvenuto Tortello plantea una amplia reforma bajo el mando del conde de Barajas, dentro de una remodelación global de las puertas, como ya hemos visto en otro vídeo. Tortello abandona la ciudad al final de 1571 sin ver la obra finalizada. En cuanto a planta, se prolonga la bóveda que transforma la planta de la puerta en rectangular, como puede verse en las figuras de la derecha. La cara externa era inicialmente una puerta bastante angosta entre torres, como puede verse en la reconstrucción aproximada. Se ensancha y se eleva el arco de la puerta hasta que la abertura fuera igual a la separación entre torres, como puede verse en la actualidad en la cara externa. Cara interior. En la cara interior el estado inicial sería aproximadamente el de la figura. Se construyó un arco rebajado de mayor envergadura y para ello se recortan las torres en sus esquinas por el lado interior. Sobre ella se coloca un paramento que sobrepasa la altura del almenado. En 1573 se finalizan las obras y se coloca la placa que puede verse en el mencionado paramento. Encima de la placa se coloca el tondo escudo con las armas de la ciudad, atribuido a Juan Bautista Vázquez el Viejo, que al parecer vivió en las cámaras de la torre. Representa a San Fernando en el centro, flanqueado por los obispos San Isidoro y San Leandro. En la plazuela adyacente al postigo se instaló un mercado de subsistencias que aparecen en vistas antiguas y que se mantuvo hasta finales del siglo XIX. En 1753 se erigió la capilla barroca adyacente de la Hermandad de la Pura y Limpia. La imagen titular es de autor desconocido, aunque algunos la atribuyen a Pedro Duque Cornejo. Al parecer, hay una reforma barroca de la puerta en el siglo XVIII. A ella podría deberse el antepecho de la cara externa y la bicromía existente en la actualidad, aunque esto último lo discutiremos a continuación. Este grabado de Medero de 1838 de la serie de puertas que hemos mencionado.
Esta foto de 1852 puede ser de las primeras fotos del postigo. Al estar conservado hasta la actualidad hay bastantes fotos del mismo. Esta y la siguiente parecen poner en entredicho la bicromía de época barroca, ya que no se observa. En esta del fin del XIX aparece el mercado a que hemos aludido. Ni siquiera esta postal coloreada de la primera mitad del siglo XX se advierte la bicromía antes aludida. Como ya dijimos, el postigo se libró de la demolición al estar habitado en su zona superior, propiedad del duque de Medinaceli desde el siglo XVI. Descripción: cara externa, más sobria que la cara interna. Aparece encajonada entre edificios. El de la derecha, el muro de las atarazanas. Arco rebajado o más bien carpanel con un antepecho decorado al parecer en el 17 o 18. Pueden verse en su parte superior, aunque encaladas, las verdugadas de las que hemos hablado. Son visibles los merlones de la torre izquierda ahogados por edificios. La torre derecha prácticamente se pierde encima del muro de las atarazanas. A la derecha, azulejo del siglo XX de la Piedad del Baratillo. Interior, suelo rebajado para permitir el paso de cofradías. A la derecha, cárceles para soportar paneles impermeabilizados para contener las riadas. Siguiendo más adelante, encima de la puerta de la cara interna, pueden verse las gorroneras o quicialeras de las hojas de las puertas. Cara interna, encajonada entre edificios. Arco rebajado de mayor envergadura que el exterior. Recuerda que para ello hubo que recortar las torres, que aparecen con sus merlones conservados a ambos lados, así como la doble verdugada de ladrillo a la que nos hemos referido. En el paramento sobre el arco, placa de inauguración y escudo de armas de los que ya hemos hablado. Hemos terminado. Puedes reproducir el siguiente vídeo 22 del postigo del aceite a Puerta del Arenal.